Aguilar de Campo acoge este fin de semana, los días 7, 8 y 9, el 12º encuentro Aula Blog, un encuentro centrado sobre todo en la labor docente del que nos van a hablar nuestros dos invitados. En primer lugar, Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Y Julián, buenas noches también. Buenas Buenas noches. noches a los dos, en definitiva, profesores, maestros ambos del Colegio San Gregorio de Aguilar de Campo, que va a ser un poco el que sirva de anfitrión, vamos a decir, ¿no? El que acoja este encuentro. Sí, propiamente el encuentro Aula Blog es el encuentro de verano que todos los años realiza la Asociación Nacional de Profesores Aula Blog, y este año nosotros ejercemos el Colegio San Gregorio ejerce de anfitrión del encuentro. O sea, ellos se encargan un poco de lo que es la organización y nosotros de la logística, acogida y espacios y demás del encuentro. ¿Cómo así? ¿Por qué ha surgido esta idea de querer ser un poco quienes acogieran a tantos profesores, a tantos docentes? Bueno, en principio no es que haya surgido la idea, sino que ellos te proponen que si quieres acoger el siguiente encuentro. Entonces, hace 2 años, cuando el encuentro surgió, fue en Ubrique, en la zona del sur, nos preguntaron la posibilidad. Entonces, bueno, pues a lo largo de ese año estuvimos hablando con el ayuntamiento, con el colegio, con el director, viendo las posibilidades y facilidades de acoger a tanta gente en Aguilar. Y a partir de ahí, viendo que había posibilidad de ello, pues dijimos que sí. Y el año pasado, que el encuentro fue en Ciudad Rodrigo, al terminar el encuentro, pues bueno, como que nos pasaron el testigo del año que viene es cosa vuestra. Bueno, luego entraremos a detallar o a hablar más detalladamente del encuentro, pero vamos a empezar hablando lo primero de todo de esto que es exactamente, esto de Aula Blog, ¿no? Que la gente dirá, esto sí, bueno, me suena a aula, me suena a algo, ¿no? Escolar, docente, académico, blog, bueno, pues internet, ¿no? Algo tiene que haber, ¿no? Esa fusión de palabras, ¿a qué nos conduce? La historia de la asociación Aula Blog empezó hace pues, más o menos 12 años en Roa de Duero. Ahí se juntaron docentes de toda España, desde el norte y desde el sur, y establecieron a través de blogs que tenían de educación en la red, establecieron conexiones y decidieron que pues, ya bastaba de conocerse en la red y de juntarse en un sitio y hacer como una declaración de derechos o de educación relacionado con las nuevas tecnologías y la educación. Y ahí empezó un poco lo que es la asociación de Aula Blog hoy en día. Bueno, una unión que tiene que existir sí o sí, ¿no? Es decir, la docencia con aprovechar esas nuevas tecnologías. Evidentemente ahora tenemos pues, lo que es la competencia digital que se estudia en el aula, está dentro de la ley, entonces hay que utilizarlo sí o sí. Y además pues, el mundo de hoy no es incomprensible sin el uso de las tecnologías. Entonces está bien que aprendamos y que tengamos conexiones con otros docentes que les gusta utilizar las tecnologías para aprovecharlo en el aula. Bueno, hoy es incomprensible o sería incomprensible que no fuera así, pero en su día, hace 12 años, quizás a los que empezaban a defender utilizar este tipo de herramientas, desde el punto de vista académico, ¿no? Para intentar promover más el conocimiento, quizás no era una idea muy bien recibida o no muy entendida. Yo creo que en el fondo siempre ha habido pues eso, esa corriente de innovación que en el fondo ahora quizás, como tú dices, es mucho más admitida o se cree que realmente es el camino al que hay que seguir, pero bueno, yo creo que hace 12 años ellos fueron pioneros en decir, creemos que este es el camino que hay que seguir. Y luego es verdad que el paso del tiempo pues les ha dado completamente la razón y hemos podido ver en nuestras aulas, hoy no hay cole que sin que tenga un par de portátiles por lo menos o un par de ordenadores dentro de un aula o simplemente una pizarra digital o un aula de ordenadores que está muy utilizada y demás. O sea, quiero decir que el paso del tiempo a ellos les ha dicho ibais por el camino correcto. Bueno, y este tipo de encuentros yo doy por hecho o presumo que sirven para precisamente esos conocimientos, esas experiencias, conocerlos en persona, no intercambiarlos y que al final fluya ese conocimiento de una forma más directa. Sí, al fin y al cabo el encuentro está organizado, pues hay dos o tres conferencias un poco más amplias, pero sobre todo la base de los encuentros de la blog son el intercambio de experiencias, los talleres que los propios asistentes que asistimos a estos encuentros damos a otros compañeros y en ese intercambio relacionado pues, con un poco con la innovación, con diferentes metodologías,
pues hace que tú aprendas mucho en ese encuentro, ya sea dentro de los talleres o fuera de los talleres con el intercambio entre los compañeros. Bueno, vamos a la programación propiamente dicho. ¿Qué es lo que aguarda estos 3 días a todos los que acudan a este encuentro de Aula Blog en Aguilar de Campo? Bueno, pues comenzamos el viernes y comenzamos más o menos de una forma un poco lúdica por la mañana a toda esa gente que pues va llegando poco a poco a Aguilar. Empezarán a llegar desde el jueves, pero bueno, propiamente el viernes por la mañana visitaremos Aguilar con una ruta que hemos preparado a través de una aplicación y demás, entonces una manera diferente de visitar Aguilar, y luego a partir de las 4 de la tarde en el Cine Amor pues bueno, tendrá propiamente la apertura del encuentro con una mesa en donde estará gente de la asociación, donde estará pues eso, el director, la alcaldesa de Aguilar y seguramente el director provincial de Educación. Y a partir de ahí, bueno, pues el primero en intervenir será una plenaria que hará Carlos Magro, que es un docente y una persona que está reflexionando mucho acerca del mundo de la educación. Y entonces, bueno, pues eso, será esa la primera y a partir de ahí volveremos al colegio y ahí tendremos talleres como comentaba Julián hace un momento, donde se divide en 6 áreas diferentes en las que hay diferentes talleres y la gente, bueno, pues se inscribe y participa en los diferentes. Son talleres dados por profesores y contando casi su experiencia de aula, entonces yo te cuento lo que hago para que tú puedas llevarlo a cabo. El sábado, por otro lado, abriremos también en el Cine Amor con Fernando Canales, que es un cocinero estrella Michelin del restaurante Chanove en Bilbao, que bueno, pues que bajo su conferencia El niño de las catiuscas, bueno, pues nos hablará sobre creatividad en el aula. Y a partir de ahí también tendremos talleres por la mañana y después por la tarde se continuará con talleres después de la comida. A última hora de la tarde tenemos un apartado del encuentro que bueno, pues tiene su parte de emoción, que llamamos la mesa de principiantes y la mesa de novatos. Entonces es gente que viene por primera vez a Aula Blog, que está comenzando con esto de la innovación en el aula y demás y tal. Bueno, pues les damos la oportunidad de subir y contarnos qué están haciendo para comenzar. Y después eso, el domingo por la mañana va a haber un apartado donde se abre del proyecto Escuelas Creativas, que es un proyecto que se ha llevado a cabo con Ferran Adrià y la Fundación Telefónica, y entonces bueno, pues se va a exponer a los socios y participantes del encuentro en qué ha consistido el proyecto y cómo se ha desarrollado, y a partir de ahí pues eso, estará Siro López, que nos hablará del diseño de las aulas y aprovechamiento del espacio en las aulas, y terminaremos con el premio Sequeiros y la clausura del encuentro propiamente. Bueno, mucha actividad, no puede ser de otra manera, hay que aprovechar todo el tiempo del fin de semana. No es la primera vez que acuden en su caso a un Aula Blog. En este tiempo habrán escuchado muchas historias, muchos métodos, muchas herramientas. Seguro que habrá habido alguna que, aparte de que les haya llamado especialmente la atención, no sé si alguna han llegado a desarrollar posteriormente, ¿no? A adaptar al día a día en cualquier aula. Sí que es verdad que un poco cada verano cuando íbamos a este encuentro, yo llevo 6 años ya yendo con va a ser el 6.º año que voy a este encuentro, y cada vez que volvía, me acuerdo que hablabas con los compañeros y decías, pues mira, he aprendido esto y tenemos que intentar implementarlo en el aula. No es una aplicación, es un poco un método de evaluar, la autoevaluación con un mecanismo de evaluación que se llama Diana de autoevaluación. Es una cosa en papel, que no todo es tecnología, y sí que es verdad que implementando esa autoevaluación en los alumnos hemos llegado a comprender otro apartado que igual antes teníamos un poco desconocido, que era ver los alumnos cómo se autoevaluaban, cómo se veían ellos cuando estaban aprendiendo, y la verdad que ese momento igual ha sido el más significativo en nuestro día a día, en nuestra metodología en el aula. Hombre, vamos a decir, este movimiento, esta corriente, ¿no? de ir apostando por metodologías diferentes, por las herramientas de las que disponemos para intentar mejorar el aprendizaje en el aula, yo imagino que no será muy fácil, a no ser que, como en este caso, encuentren gente en la que apoyarse y que, en el caso, por ejemplo, del Colegio San Gregorio, no sea un profesor, sino sean varios los que sumen esfuerzos y se pongan manos a la obra, ¿no?
Yo creo que precisamente en eso está la riqueza de este tipo de encuentros. O sea, que al final, cuando tú llegas al aula, cuando tú llegas a tu centro, nosotros la verdad es que he de reconocer que en el Colegio San Gregorio pues tenemos suerte porque somos varios y muchos los que apostamos por este cambio y por esta forma de trabajar, y entonces te sientes como más apoyado, pero no siempre es así. Y entonces hay centros educativos donde, bueno, pues el que decide optar por un camino diferente se siente un poco solo. Entonces este tipo de encuentros te ayuda a eso, a encontrarte con alguien que quizás está en una situación parecida, y entonces los proyectos ya no comienzan a ser proyectos o iniciativas de un centro, sino que es un centro de Andalucía que está colaborando con otro de Asturias, están haciendo exactamente lo mismo y de vez en cuando se comunican, los profesores evalúan a la vez y demás. Entonces es un poco la riqueza de este encuentro también, el que a veces esas gotas que hay por ahí sueltas pues, bueno, pues se conviertan en, como decías tú, en corriente. Bueno, y hablamos de ideas sueltas, ¿no? Que se ponen en marcha, sobre todo una vez que se comprueban, se contrastan los resultados, ¿no? Y por muy original que sea una idea, al final tiene que dar sus frutos. En el caso de Aguilar, se decidió apostar por, vamos a decirlo así, por nuevas tecnologías, ¿no? Por ir dando cada vez más peso, sobre todo además a los chavales que ya son nativos, ¿no? de las nuevas tecnologías, se decidió apostar por ello, ¿no? Por un sistema muy concreto que da sus frutos y que al final ha conllevado además un reconocimiento concreto, ¿no? Sí, al final, bueno, pues desde el colegio se decidió apostar por hacer las cosas de forma diferente y porque se podía aprender de una forma diferente, dando un gran papel al profesorado. Perdón, al alumnado, o sea, siendo y convirtiéndose el alumno en centro del aprendizaje. Eso ha sido lo que al final, poco a poco y de una manera muy, muy paulatina, pero ha hecho que el colegio sea algo completamente diferente, algo donde, bueno, pues eso, donde el aprendizaje se llega exactamente igual que de otras maneras, pero los chavales están mucho más motivados, se aprende quizás de una forma más real y efectiva, y además eso se aprende utilizando las tecnologías. Los alumnos han comprendido que al final la tecnología no es un elemento de juego, no es un elemento de diversión, sino que la tecnología es un elemento también para poder estudiar, para poder aprender, para poder investigar, y además lo bueno que tiene la metodología que el colegio ha comenzado a seguir es que el alumno encuentra una utilidad a su aprendizaje. Ya no es aprender a multiplicar, sino que aprendo a multiplicar para algo. Ya no es aprender inglés, sino que aprendo inglés porque me tengo que comunicar con mis compañeros de Inglaterra y demás. Entonces, ese cambio metodológico de hacer que algo sea real y palpable ha ayudado a los alumnos a mejorar sus resultados y su motivación al respecto. Bueno, yo solo un ejemplo, habrá muchos, pero en Palencia contamos con este ejemplo, el del Centro San Gregorio de Aguilar de Campoo, donde apostando por cosas diferentes, ¿no? Por metodologías diferentes, se consiguen resultados diferentes. También ahora que está tan de moda hablar siempre del informe PISA, pues bueno, pues se puede mejorar los resultados utilizando, vamos a decir, un poco más la imaginación. Yo creo que hemos podido acercar a los espectadores esta iniciativa para que conozcan mejor lo que es Aulablog, sobre todo también aquellos futuros docentes que lo conozcan por si se quieren acercar a ello, y sobre todo hemos podido acercar a los palentinos otra forma de ver la educación en nuestro país. Esperemos que vaya muy bien este fin de semana. Muchas gracias a los dos por haberse acercado y por contribuir en este caso a traer gente de fuera, Aguilar de Campoo, y a que se vea con otros ojos otras propuestas educativas. Muchas gracias.